cómo se perdió. Hoy precisamente con una persona que estaba compartiendo, esa persona algo que nombró es, pero la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces esa persona decía que como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces cuando nos muramos vamos a ir con Dios. A esa persona le quise predicar el Evangelio, pero esa frase que esa persona tenía, ciertamente sí, Dios hizo a todo ser humano a imagen, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. En Adán fuimos hechos a imagen y semejanza, pero en Adán también perdimos esa imagen y semejanza. Sé que es difícil de comprender, porque ¿cómo así que perdimos si ni siquiera habíamos nacido? Hay personas que inclusive me dicen, no, es injusto que por Adán Dios me juzgue. Pregunta, iniciamos con una pregunta. Cuando una persona dice que le parece injusto que Dios le juzgue por lo que hizo Adán, ¿qué piensan de una persona que se expresa así? Que es injusto que Dios me juzgue por lo que hizo Adán. Me parece injusto. ¿Cómo así que él comió? Yo no comí, pero él fue y comió, entonces yo tengo que pagar los platos rotos porque él comió. ¿Qué piensan? Pregunta, hagámoslo participativo. ¿Qué piensan? Está en la ley, piensa que no hace lo malo, quiere justificarse, se quiere justificar, no ha conocido el Evangelio. Los otros, él no. Ve a través de su propia justicia, juzga a Dios, se cree más grande que Dios, es la voluntad de Dios, se justifica, está bajo maldición, se cree bueno, se cree bueno. Dos escribieron al tiempo, dos hermanos escribieron se cree bueno, es hipócrita, se cree inocente, se ve como Dios. Efectivamente, efectivamente, para que se dé el lujo de juzgar a Dios, escribieron también juzga a Dios. La pregunta es muy abierta. Se pone al nivel de Dios. Sí, efectivamente, cuando se pone al nivel de Dios. Excelente, excelente esa expresión. Está creyendo en sí mismo, se cree bueno. Sí, varios hermanos escribieron se cree bueno, se cree bueno, se cree bueno. Para que una persona piense, es injusto que Dios, por lo que hizo Adán, ¿quién fue el que comió? Adán, ¿cierto? Adán y Eva, dice la Biblia, ¿no? Adán y Eva, el versículo 6 de Génesis 3. Adán y Eva comieron. Dios les dijo que no comieran. Si Dios me hubiera dicho a mí que no comiera, yo no como. Así piensan. Hay personas que piensan así, ¿no? Pero porque esa persona se cree mejor que Adán. Pero no, Adán nos representa a todos nosotros. Si nosotros hubiéramos estado en esa época en vez de Adán, hubiéramos hecho lo mismo que hizo Adán. Adán no representa a él solo y que por él, por culpa de él, no. Dios debería mirar y ponerme a mí el árbol y decirme no coma y verá que yo no como. Así el ser humano piensa, pero no se da cuenta que en el momento que se está expresando así, está manifestando estar al mismo nivel de Dios. En el momento que está expresándose que le parece injusto que Dios haga así, esa persona ya tiene su corazón como corazón de Dios. ¿Cuál fue la maldad de Adán? Precisamente esa. Cuando la voz de Satanás que dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. ¿Quién fue el primero que quiso ser igual a Dios? No es un secreto, Satanás. ¿Por qué Satanás fue echado? ¿Por qué fue echado a la tierra? Porque él quería ser igual a Dios. En la creación de Dios, el hombre, Satanás quiso poner su corazón y lo logró. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Habían dos árboles, ¿no? En medio, ¿qué puso Dios? En medio puso el árbol de vida, así. Se puede decir también de la vida, solamente que ahí dice árbol de vida, sí. Pero Dios lo puso en medio, Génesis 2:9. Pero en el versículo 16-17 dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Qué es esa comida que produce muerte? ¿Qué es ese árbol que al comerlo produce vida? Un árbol es de vida, el otro árbol es de muerte. El que coma del árbol de vida vivirá para siempre. El que coma del árbol de muerte quedará muerto eternamente. El ser humano, por Adán, todos nosotros nacimos así. Esto no se suele enseñar.
Si tú llevas años congregándote, asistiendo, no sé, a varias iglesias, tal vez asististe a una, unos años, y por algo que sucedió te cambiaste a otra. No, no estamos juzgando que si te cambiaste o no te cambiaste, que si es bueno que no te hubieras cambiado. No estamos hablando así. Dice en la Biblia que quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. Si tú te cambiaste de varias y si alguien te ha juzgado, te ha dicho, tú no debiste cambiarte, no te dejes juzgar, no creas a lo que dice el ser humano. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mira que fue Dios el que lo permitió, porque en la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si tú has pasado por varias denominaciones, por varias iglesias, entre comillas, no es porque por tu querer, ha sido porque Dios lo ha permitido. Dios así lo ha determinado. Por eso tú has pasado por una, por otra. Pero cuando tú estuviste así en varias, cuando tú estuviste en varias, en todas, ¿qué veías en común? Las personas tenían un corazón de querer ser buenos. Pero ¿quién es el bueno bíblicamente? O sea, donde no se enseña el Evangelio, si te pregunto, a más de uno que está en este momento, si le pregunto, toma papel y lápiz y por favor escribe qué es el Evangelio, papel y lápiz, y escribe qué es. Más de uno no podría escribir qué es el Evangelio. El Evangelio realmente se compone, es todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, es la buena nueva. Es la buena nueva de que Jesús nos salvó. ¿De qué nos salvó? La gente no sabe. La gente dice, sí, Él es mi Salvador, Jesús es el Salvador. Bueno, ¿de qué te salvó Jesús? Pues, y divagan, empiezan a decir cualquier cantidad de cosas. Y bueno, él sabe, bueno, voy a adelantar la respuesta. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice de qué nos salvó. Dice que Jesús, el apóstol Pablo cuando dice, este es el Evangelio, cuando él empieza a explicar el Evangelio, él dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿él de qué nos salvó? Nosotros por Adán estábamos muertos. No es que nos convertimos en pecadores cuando dijimos mentira o cuando éramos niños pequeñitos y cogimos a un perrito y le hicimos daño, le jalamos una oreja y al perrito le quedó doliendo la oreja. Porque un bebé tiende a hacer eso, no sé si sabían. Un bebé que ya aprendió a caminar, aprieta sus manitos y es hacerle daño a los animalitos, es achuzarle los ojos a los animalitos. Sé que esto suena feo y el ser humano no está de acuerdo y no quisiera que así fuera, pero no estamos hablando aquí lo que quisiéramos que fuera, sino lo que es. En la Biblia dice cómo es el corazón del ser humano. En Romanos 1 dice, implacables, sin misericordia. ¿Eso lo podemos ver en un bebé? Eso lo podemos ver en un bebé. No necesitamos que llegue a los 3 años, que llegue a los 4, no necesitamos. Siendo tan bebé, podemos ver por qué toda la humanidad recibió el corazón de Satanás. Por eso el ser humano, ¿cómo quedó? ¿Cómo dijo Jesús? Hago esta pregunta, pero bueno, esta es retórica, no es necesario que escriban, no es necesario que contesten, pero hago para que cada uno piense, no es necesario. Si contestan, otros se van a quedar con lo que contestan. Es para que piensen. ¿Hay personas buenas? Hay personas buenas y personas malas, ¿no? Así nosotros pensamos, ¿cierto? Hay personas buenas y personas malas. Pero cuando miramos la Biblia, Jesús no dijo así. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Jesús dice la verdad, no nosotros. Nuestro punto de vista nos muestra, claro, a cualquier persona que le preguntemos, ¿hay personas buenas y personas malas? Cualquiera va a decir, por supuesto, lógico, obvio. Pero cuando miramos la Biblia no es así. Hay personas buenas y personas malas al punto de vista humano. En la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Jesús, ¿qué dijo? Ninguno hay bueno. ¿Quién dice la verdad? ¿Nosotros o Jesús? A nuestro punto de vista, ¿nosotros qué vamos a decir? Sí, hay personas buenas. Sí, yo he conocido. Personalmente, yo he conocido. Así vamos a hablar. ¿Qué estamos diciendo? Que Jesús es mentiroso. Cuando nosotros pensamos que sí hay personas buenas, estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Ahora, ¿saben por qué dentro del corazón de nosotros está el decir que sí hay personas buenas? Porque el corazón de nosotros quedó convertido en enemigo de Dios. La Biblia lo dice. Para que una persona reciba la salvación, ¿qué dice? ¿Cuándo nos salvó? Dice la Biblia, cuando éramos enemigos. Cuando una persona recibe la salvación, es decir, cuando logra creer el Evangelio, la salvación es por fe. Creo que en esto no tenemos discrepancia, creo que todo el mundo está de acuerdo, porque la Biblia lo dice. ¿La salvación es por obras o por fe?
¿Qué dice Efesios 2, versículo 8, 9? Vamos a leer, versículo 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Efesios, Hechos, Romanos, 1 Corintios y de Pasellas y en Tesalonicenses. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice el 8, porque por gracia sois salvos. Si alguna vez alguien les pide una definición de la salvación, aquí está, la vamos a leer. Presten atención, ojalá tomen nota. Aquí dice cómo una persona es salva. Aquí dice, porque por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no tiene nada que ver con algo que tú hayas hecho. Sino ¿por qué? Dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si la salvación fuera por algo que nosotros hacemos, entonces ya no sería por gracia. Ya no hubiera sido algo que Dios hizo por nosotros. Dios de tal manera amó Dios al mundo. Sabemos ese versículo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí viene algo importante. Satanás quiere que las personas no se salven. Uno pensaría, pero si ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ya, es fácil, entonces solo necesito creer y yo creo en Jesús. Ahora pregunto, Satanás quiere que las personas no conozcan qué significa creer en Jesús. Por eso hay personas que no conocen el Evangelio y que dicen que son hijos de Dios porque dicen que creen en Jesús. Sacar un versículo de contexto, ¿quién necesita que se saque un versículo de contexto? Ahora, ¿qué es lo de sacar un versículo de contexto? Está el corazón de Dios y está el corazón de Satanás. Cuando leemos la Biblia, aquí Satanás, a una persona que heredó desde Adán la muerte, me estoy refiriendo a toda la humanidad, Satanás hace que las personas cómo lean la Biblia, estando muertos. Una persona estando muerta, ¿cómo lee la Biblia? Solo lee ley. Cuando lee la Biblia, lee, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, Espere. Acabamos de leer un versículo que dice que la salvación, ¿cómo es? Por gracia. Así dice, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Solo hay que creer? ¿Para ser salvo solo hay que creer? Sí. Pero ¿quién cree en nuestro Señor Jesucristo y quién no cree? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ahora, cuando miramos la palabra unigénito, ¿quién cree en el unigénito? ¿Unigénito qué significa? Pregunta, ahora sí, por favor, los hermanos o los invitados o quienes nos acompañan hoy por primera vez, ¿qué significa unigénito? Es muy importante, para que una persona realmente pueda creer, necesita saber qué es unigénito. Único, salen letreros, único, el único, único, el primero. No, alguien escribió algo equivocado, alguien escribió el primero. Ahora, como alguien escribió equivocado, ahora pregunto, ¿qué significa cuando alguien es el primero? Cuando alguien es el primero, ¿cómo en la Biblia, cómo se ve? ¿Qué palabra se usa para decir que es el primero? Primogénito. Presten atención, no sé quién fue el que escribió que el primero, cuando estábamos hablando de unigénito. Unigénito significa único. Primogénito significa el primero. Hay una diferencia entre unigénito y primogénito. Para una persona que recibe la salvación, ya Jesús es primogénito. Pero para que Jesús, para esa persona, llegue a ser primogénito, necesita primero haber creído en el unigénito. Entonces, por eso les pregunté, y por eso veo que los hermanos escribieron, primogénito significa primero entre muchos. Pero si una persona nunca ha creído en el unigénito, esa persona no puede tener a Jesús como el primogénito. Por eso, ¿quiénes son las personas que reciben la salvación? Las personas que logran creer en el unigénito. Si no creen en el unigénito, no pueden creer no pueden ser
Para ellos Jesús no puede ser el primogénito. Pero ya les explico, ya vamos a explicar. ¿Qué significa cuando una persona cree en el unigénito? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Cuando una persona cree en el único Hijo de Dios. Para que alguien crea en el unigénito, esa persona cómo tiene que verse a sí misma y cómo tiene que ver a toda la humanidad. Tiene que ver que todos son hijos de Dios. Si esa persona nunca ha visto que toda la humanidad está perdida y que él mismo está perdido, esa persona jamás ha podido creer en el unigénito. Vamos a leer un versículo que lo aclara más. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Isaías. Entonces, traten de, bueno, ¿quiénes van a poder recibir lo que estamos explicando? La persona que esté vacía. Una persona que ya tenga, no sé, su teología o algo así, solamente va a querer escribir, bueno, porque yo sé que primogénito y primogénito y primogénito, no puede escuchar. Una persona así ya no puede escuchar. Entonces, si vacían, hoy vamos a hablar de algo que pocos logran creer. Pocas personas han logrado creer en el unigénito. Pocas. Entonces, muchas personas dicen, sí, yo soy hijo de Dios porque Jesús, entonces es el primogénito y yo soy, como es el primero, entonces, no. Si esa persona no ha logrado creer en el unigénito, para esa persona Jesús nunca podrá ser el primogénito. Eso que estoy diciendo es muy delicado. Por eso vamos a leer la Biblia, vamos a leer, para que quede más claro. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice el versículo 5. Isaías, estoy en Cantares. Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Isaías se vio así. ¿Isaías cómo se vio? Muerto. ¿Las personas se ven muertas? No. Y menos una persona que esté hablando. Una persona que esté hablando, ¿cómo va a decir yo estoy muerto? El ser humano no se ve muerto. Pero Isaías se vio muerto. Mire no solamente Isaías se vio muerto a él, sino mire a quién más vio muerto. Dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ser muerto es ser inmundo de labios. Ya vamos a explicar por qué ser muerto es ser inmundo de labios. Y porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice él. O sea, suena contradictorio si uno usa la lógica. ¿Cómo dice él que es muerto y que han visto mis ojos? ¿Cómo dice él que es muerto y que han visto mis ojos? Primero que todo, porque él nunca había tenido ojos para ver. Nunca había tenido oídos para oír. Eso lo dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Pero cuando leemos el capítulo 1, él tuvo una visión. Y en esa visión, él veía, ¿eso para quién será? ¿Eso será para los asirios? ¿Será para los filisteos? ¿Para los egipcios? ¿Será para quién? ¿Para quién? Pero no se daba cuenta que eso era para él. En esa visión que dice en el capítulo 1, solamente en el versículo 5 del capítulo 6, él se da cuenta esa visión de quién habla. Habla de toda la humanidad. Pero miremos el capítulo 1, versículo 6. Dice el capítulo 1, no solamente el versículo 6, también el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que ve en la visión es terrible, porque está viendo, todo el mundo está enfermo, todo el mundo está muerto. Se está refiriendo a lo que dijo Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16-17. El día que comas de ese árbol morirás. ¿Adán comió o no comió? Adán comió. Ahora, les conté al principio que una señora le quería predicar el Evangelio, pero algo que le impedía recibir el Evangelio es que ella decía, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por eso cuando nosotros muramos vamos a ir con Él. Y yo le decía, hay algo que veo que tú no conoces, lo que estamos hablando acá. ¿Quién puede creer en el unigénito? Para creer en el unigénito, la persona tiene que verse muerta, como lo hizo Isaías, verse de labios inmundos y ver a todo el mundo igual. Isaías se vio así, a sí mismo se vio muerto y vio a toda la humanidad muerta. Por eso dice, mis ojos han visto. Así dice, ¿no? El versículo 5 dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo hizo Isaías para ver con sus ojos? ¿Está hablando de estos ojos?
Acuérdense, en Génesis 3, Adán y Eva veían con los ojos de Dios. Y veían el mundo espiritual. Tanto que Dios puso a Adán a que le pusiera nombre a todos los animales. Pero en el momento que él comió, dice que fueron abiertos sus ojos. Entonces él era ciego. ¿Adán era ciego? Hago esta pregunta. Vamos a leer, bueno, primero que todo vamos a leer allá, vamos a Génesis capítulo 3, vamos a leer en el momento que dice el versículo 7, vamos a leer el versículo Génesis 3, 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces, bueno, cuando dice que fueron abiertos los ojos de ambos, ¿los ojos de ellos estaban cerrados? Esa es la pregunta. Antes de que ellos comieran, antes de que diga que fueron abiertos los ojos de ellos estaban cerrados. Ciegos espirituales, los ojos estaban cerrados espiritualmente. No, no estaban ciegos. Ellos no estaban ciegos. ¿Por qué dice que los ojos fueron abiertos? Porque los ojos espirituales quedaron ciegos. Él quedó ciego, el ser humano quedó ciego. La vista espiritual, el ser humano quedó sin esa vista. Por eso cuando dice que han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, cuando él dice así es porque los ojos de él fueron abiertos para el mundo espiritual. Pero des en cuenta el secreto. ¿En qué momento los ojos de Isaías fueron abiertos al mundo espiritual? Primero él recibió, en el capítulo 1, él recibió una visión de lo más desastroso. En esa visión hablaba de muertos. No hay nada sano. Leímos ahorita el versículo 6 del capítulo 1. No hay nada sano. No hay nada sano sino podrida hinchazón desde la coronilla hasta la planta del pie. Todo está enfermo. No han sido vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Para saber qué significa eso de vendadas, curadas, suavizadas, tendríamos que ir a Lucas 10, del versículo 30 al 37, cuando se habla esa parábola que la gente conoce popularmente como el buen samaritano. Ese no es el nombre, ese no es el nombre, pero hay Biblias que tienen titulitos. Mire, esta Biblia que yo tengo tiene aquí en negrilla, tiene un titulito. Ese titulito no forma parte de la Biblia. Ese titulito, por eso hay Biblias que los tienen, hay Biblias que no los tienen. Aquí tengo otra Biblia, creo que esta no los tiene. Sí, esta no los tiene. Entonces, hay Biblias que no los tienen, hay Biblias que no tienen, no sé si alcancen a ver esta letra porque es toda chiquita, hay Biblias que no tienen esos titulitos, pero hay Biblias que sí tienen esos titulitos. Esos titulitos no son bíblicos. Pero bueno, eso hay videos en vivos donde hemos explicado detenidamente cómo sabemos que no son inspirados por Dios, sino que fueron puestos por los hombres. Pero lo que estamos hablando acá es algo muy importante. ¿Cómo hace el ser humano para poder creer en el unigénito? Y lo vimos en el caso de Isaías, cómo Isaías logró creer en el unigénito. En el momento que Isaías logró creer en el unigénito, ¡pum!, su vista espiritual fue abierta y él pudo ver a Dios. La Biblia dice, Isaías 45, 22, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Cuándo una persona puede ser salva? Cuando sus ojos espirituales son abiertos, cuando puede ver a Dios. ¿Quién puede hacer esto? ¿Cualquier persona puede hacer esto? No. Pero presten atención, ya vamos a culminar porque ya nos acabó el tiempo, solo son 30 minutos, tal vez tomemos un minuto más, pero presten atención. Isaías, para que él haya podido creer en el unigénito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, ¿en quién? En el unigénito. Isaías, ¿cómo se vio a sí mismo? Se vio muerto. Ser pecador es estar muerto. Él se vio ser de labios inmundos. ¿Qué es? Les dije que les iba a explicar qué es ser de labios inmundos, porque un muerto tiene labios inmundos. Entonces, un muerto es una persona que lo que habla no es conforme al mundo espiritual. El mundo verdadero es el mundo espiritual. Por ejemplo, en la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que lo han escuchado, creo que no es algo que nunca hayan escuchado. Habían escuchado la frase Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora han aprendido algo nuevo. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Eso está escrito en Juan 1:29. Casi no se enseña esto, pero Jesús, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dice que quita? Ese Cordero de Dios que quita. O sea, hago la pregunta para que tú des la respuesta mentalmente. Si tú piensas en la respuesta en tu corazón, puedes llegar a creer en el unigénito. Puede pasarte lo mismo que le pasó a Isaías.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y el Cordero de Dios, ¿qué es lo que quita? El pecado. ¿De dónde quita el pecado? Jesús es el Cordero de Dios. Jesús vino, tomó cuerpo humano para quitar el pecado. ¿De dónde? ¿De dónde quitó el pecado? De algunas personas y de otras no. Ahí dice Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede creer esto que acabo de decir? Si ustedes hablan con líderes, pastores de diferentes denominaciones, van a decir lo contrario al Evangelio. El Evangelio es lo que les acabo de decir. Jesús vino a quitar el pecado del mundo y no fracasó. Cuando usamos nuestra vista de un ser muerto, porque todo ser humano quedó muerto, usando la vista de un muerto, ¿qué decimos? Pues todos somos pecadores, ¿quién no? Hasta con nuestra mente, con nuestros pensamientos, aunque no tengamos los ojos abiertos, con todo nuestro ser pecamos. Así las personas se expresan. Pero cuando miramos la Biblia, ¿qué dice? Jesús quitó. ¿Cuál es la verdad? ¿Jesús quitó el pecado del mundo o la verdad es lo que mi vista me muestra? La vista de alguien que está muerto no puede ver a Dios. Isaías dice, y vi a Jehová de los ejércitos, vi al rey Jehová de los ejércitos. ¿Por cuándo él lo pudo ver? Cuando él se vio muerto y vio a toda la humanidad muerta. ¿Qué es ser de labios inmundos? Ser de labios inmundos, decir lo contrario a la verdad. Si la verdad es que Jesús vino a quitar el pecado del mundo, ¿qué es lo opuesto? Vamos a colocar aquí la verdad. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. A este lado vamos a colocar lo opuesto. Lo opuesto a que Jesús vino a quitar el pecado del mundo es, el pecado todavía está en el mundo. Todos somos pecadores. Fíjate bien, todos somos pecadores. Esto es opuesto al Evangelio. El Evangelio es Cristo quitó el pecado del mundo. ¿Qué es lo contrario al Evangelio? El Evangelio, la buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? Cristo murió y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Acabo de citar un versículo, Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué es lo opuesto a que Jesús nos lavó con su sangre? Lo opuesto es, todavía somos pecadores. ¿Sabes que quién no? Todos somos. Jesús quitó el pecado, todavía somos pecadores. Jesús lo quitó, todavía somos. No sé si se dan cuenta. Bíblicamente, ¿cómo se reconoce a Satanás? Habla lo contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús ya murió para pagar la deuda que nosotros teníamos. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero ¿qué dice nuestra lógica, nuestro punto de vista que traemos desde Adán? Nuestra lógica, nuestro punto de vista va a decir, todos somos pecadores. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con la palabra de Dios o te quedas con la lógica? Cuando la Biblia dice, mirad a mí, sed salvos. Si tú logras ver lo que Dios dice que hizo con el pecado, ya no eres pecador, eres justo. Ahora, esta palabra que acabo de usar sé que a más de uno le sorprende y algunos se acordarán, hay un versículo que dice no hay justo ni a uno. ¿Sabes quién hace que tú te sepas ese versículo sacándolo de contexto? ¿Por qué te digo sacándolo de contexto? En la Biblia hay más de 200 versículos que hablan de los justos. Todos los otros hablan de los justos en sentido positivo, que los únicos que van al reino de los cielos. Lo dijo Jesús, Mateo, anoten esta cita, Mateo 25:46. Jesús dijo que los justos son los únicos que pueden ir a la vida eterna. ¿Qué significa con los que no son justos? ¿Qué es lo contrario de justo? Pecador. Pero si ya Jesús nos justificó, lo dice Romanos 4:25. Jesús resucitó para hacernos justos. Lo dice la Biblia. ¿Los líderes pastores conocen esto? No, no conocen. Ya dicen que todo el mundo es hijo de Dios, pero los dejan en el pecado. Y quédate con esta pregunta que te vamos a hacer al final. Si una persona muere siendo pecadora, medita. No escriban los hermanos, sino dejen que todo el mundo pueda pensar. Si una persona muere siendo pecadora, tú sabes la respuesta, porque dice la Biblia que Dios escribió su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Si tú mueres siendo pecador, medita a la respuesta. ¿A dónde va? ¿A dónde va un pecador cuando muere? Medita sobre esta pregunta que te acabamos de hacer. ¿A dónde? Según la Biblia, cuando una persona muere siendo pecadora, ¿a dónde va? Si tú meditas sobre esta pregunta que te hacemos, corres un alto riesgo de recibir la salvación.
Pero si no meditas, puedes seguir en una congregación donde te van a hacer sentir bien y te van a decir que tú ya eres hijo de Dios, aunque no hayas creído el Evangelio, aunque no hayas creído que Jesús quitó el pecado del mundo, aunque creas lo opuesto. ¿Quién habla lo opuesto a la palabra de Dios? Satanás. Pero el ser humano en modo natural que cree lo opuesto a la palabra de Dios. Por eso en la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿A qué le cree nuestro corazón? Al engañador. Engañoso significa recibe el engaño. Engañoso no es engañar. Engañoso es el que recibe el engaño. ¿Quién es el engañador? Satanás. Nuestro corazón, ¿cómo es? Lo dice la Biblia, nuestro corazón es engañoso y perverso. Jesús, ¿qué hizo? Nos lavó de todo pecado. Él ya quitó el pecado. Nuestro corazón, ¿qué nos va a decir? Tú todavía eres pecador. No debes llegar al último día de tu vida creyendo que eres pecador. Si asistes a una congregación muy linda, donde la alabanza es hermosa, las predicaciones son lindas y tú llevas tantos años que tú dices, es que esa es mi iglesia. No, yo no voy a dejar mi iglesia. No te decimos que la dejes, no. Ojalá recibas la salvación y a ellos anúnciales que Jesús quitó el pecado. Si lo has creído, lo puedes anunciar. Si no lo has creído, no lo vas a poder anunciar. Por eso la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Aquí, algo que vamos a anunciar constantemente es, Jesús nos lavó. Vamos a repetir Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó. ¿De qué nos lavó? ¿De qué? ¿De barro estábamos sucios? No, no, no. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y como dice el libro de Hebreos, que lo hizo una vez y para siempre. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy escucharon el Evangelio, es decir, que Jesús quitó el pecado del mundo, es difícil para el ser humano creerlo cuando usa su lógica. Jesús puso un requisito para todo aquel que quiera realmente ir en pos de Jesús. El que crea que está en el equipo de Jesús, hay una sola cosa que necesita hacer. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy, los salvos ya lo han tenido que hacer, si no, no hubieran podido recibir la salvación. Pero quienes no han sido salvos, permite que se puedan negar a sí mismos. Es la única forma de que puedan creer a la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todas las noches estamos compartiendo un capítulo. Ya estamos en Zacarías 10. Estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento. Quienes nos han acompañado desde 2022, ya estamos a punto de leer verbalmente el Antiguo Testamento. Nos vemos dentro de 9 horas y 20 minutos. Estamos con el versículo del día. O si quieren, mañana a esta hora menos 38 minutos, cuando la hora era en .00. Nos vemos. Chao.